Hoy voy a contarte una historia. Es la historia de la semana que cambió mi vida de maneras que nunca esperé. Una semana que comenzó con algo tan pequeño e inocente que casi no noté el significado que había detrás. Así que respira conmigo y ponte cómodo. Vamos a comenzar la historia. El momento en que mi esposa frotó loción de lavanda a mis hombros cansados, no tenía ni idea de que era el primer paso hacia una versión de mí mismo que nunca había conocido. Había llegado del trabajo completamente agotado, del tipo de estrés que se mete en los huesos. Me senté en el sofá mirando el suelo, sin hablar, sin moverme, sintiendo como si el mundo entero hubiera puesto todo su peso sobre mi pecho. Ella se acercó en silencio, se sentó a mi lado y estudió mi cara del modo en que alguien estudia un mapa que se sabe de memoria. Pero de pronto teme olvidar. Puso la botella de loción en mi mano y dijo que tal vez me ayudaría a relajarme. Casi lo rechacé, pero la mirada en sus ojos me hizo intentarlo. Cuando destapé la botella, el aroma subió suave, cálido y limpio, y algo dentro de mí se aflojó. Ella tomó la botella de nuevo con suavidad, frotó un poco entre sus palmas y colocó sus manos sobre mis hombros. Su toque era lento y reconfortante. La loción calentó mi piel mientras movía los pulgares en círculos lentos. Mi respiración se suavizó sin que yo se lo ordenara. Durante unos minutos silenciosos solo estuvieron sus manos, el aroma a lavanda y el ritmo suave de mi respiración. Recuerdo que pensé que ella parecía extrañamente aliviada, como si hubiera estado esperando ese momento. Me sonrió de una forma cálida que hizo que sintiera que veía algo más profundo en mí de lo que yo mismo entendía. Lo que yo no sabía era que ese acto sencillo, ese tranquilo momento en el sofá, era el comienzo de algo más grande. Algo que me llevaría a crema de afeitar, piernas suaves, ropa suave, brochas de maquillaje y, finalmente, a un nombre que aún no existía. Un nombre que ella me daría con más ternura de la que yo sabía manejar en ese momento. Pero en ese instante solo estábamos ella, la loción y la sensación de que tal vez ella entendía una parte de mí que nunca me había atrevido a explorar. Llevábamos meses yendo a terapia de pareja, intentando encontrar el camino de regreso el uno al otro. En algún punto, nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales. Nuestras noches se habían vuelto silenciosas. Creo que los dos teníamos miedo de admitir lo desconectados que nos sentíamos. Nuestra terapeuta nos escuchaba describir el mismo ciclo semana tras semana. Y entonces un día se inclinó hacia adelante con una idea que parecía simple pero que llevaba más peso del que ninguno de los dos entendía. Durante una semana completa teníamos que vivir las rutinas del otro para construir empatía. No solo intercambiar tareas del hogar o probar los hobbies del otro, sino realmente vivir dentro del ritmo diario de la vida de la otra persona. Al principio me reí, imaginándome preparando su almuerzo o tal vez haciendo su yoga matutino. Pero mi esposa no se rió. Sus ojos se mantuvieron firmes, tranquilos y serios de una forma que hizo que mi sonrisa se desvaneciera. Esa noche vino a mí con un horario impreso. Estaba ordenado, codificado por colores y mucho más detallado de lo que esperaba. Me lo entregó con una expresión firme pero amorosa, del tipo que me decía que esta tarea le importaba. La hoja mostraba toda su rutina de la mañana a la noche. Comenzaba con los pasos de su cuidado de la piel. Luego pasaba a lo que ella llamaba planificación del guardarropa, que incluía cómo elegía la ropa según su estado de ánimo, el clima y su confianza. También tenía anotado el tiempo de maquillaje con líneas separadas para días ligeros y días completos. Había notas sobre cepillado de cabello, acondicionamiento profundo e incluso recordatorios de cuando practicaba diálogo interno positivo frente al espejo. Me explicó cada parte con suavidad. Dijo que esos hábitos no eran vanidad. Eran piezas de cómo se mantenía centrada, anclada y confiada. Dijo que si yo quería entender su mundo emocional, tenía que entender también su mundo físico. Dijo que la forma en que se cuidaba a sí misma no era solo rutina, era identidad. Miré el horario sintiendo una mezcla de curiosidad y algo que aún no podía nombrar. Tal vez miedo, tal vez otra cosa. Puso su mano sobre la mía y dijo que necesitaba comprometerme por completo. Si omitía algo, se lo tomaba a la ligera, entonces perdería el sentido y, peor aún, fallaría la tarea. Acepte porque quería que nuestro matrimonio tuviera una oportunidad. Acepte porque quería demostrarle que estaba dispuesto a intentarlo. Pero lo que no me di cuenta, allí de pie bajo la cálida luz de nuestra cocina, era hasta donde me llevaría este ejercicio. No sabía cuántas capas de mí mismo iba a soltar ni cuántas nuevas se revelarían. No sabía que ese horario se convertiría en la puerta hacia ropa que nunca imaginé ponerme. Sentimientos que nunca imaginé tener y rutinas que cambiarían para siempre como me veía a mí mismo. Y ella lo sabía. Lo veía en sus ojos incluso entonces.
Ella sabía exactamente a dónde conducía este camino. Yo solo aún no había dado el primer paso todavía. La noche antes de que la tarea comenzara oficialmente, entró al dormitorio con algo doblado cuidadosamente sobre su brazo. Lo puso con suavidad sobre la cama, alisándolo con la mano. Era una bata suave de color pálido, del tipo de tela que casi parece brillar bajo luz cálida. Dijo que debía dormir con ella para poder entrar en su rutina de la misma forma en que ella lo hacía después de días largos. Dudé un segundo, pero ella esperó con una paciencia tranquila que hizo imposible negarse. Cuando me la puse, la bata se sintió ligera y suave contra mi piel, casi demasiado delicada para la versión de mí mismo que siempre había llevado. Era una extraña mezcla de confort y vulnerabilidad. La luz de la mañana entró suavemente por las cortinas y ella comenzó el día con algo simple. Me guió por su rutina de hidratación de la misma forma en que una maestra guía a un alumno nervioso. Abrió el agua tibia y me dijo que la dejara relajar mi cara antes de aplicar nada. Luego me entregó su limpiador y me mostró cómo movía los dedos en círculos lentos por mejillas, mandíbula y frente. Seguí sus movimientos con cuidado. El calor del agua, la ligera presión, el aroma limpio del producto, todo se sintió casi meditativo. Explicó que esos pasos eran como ella se tomaba el tiempo antes de entrar en su día. Su voz era baja y reconfortante, y por un momento olvidé que la rutina era una tarea. Solo se sentía como cuidado real e intencional. Entonces se detuvo y me miró con expresión pensativa. Dijo que si quería que el cuidado de la piel funcionara correctamente, necesitaba estar suave por completo, como ella. Supe lo que quería decir antes de que pronunciara las palabras. Me dijo que necesitaba afeitarme, no solo la cara, todo. La petición se sintió extrañamente íntima, más íntima que cualquier conversación que hubiéramos tenido en semanas. Asentí lentamente y ella me entregó una navaja nueva y un bote de su crema de afeitar. El aroma era limpio y suave. Entré al baño sintiéndome nervioso, casi expuesto de una forma que no podía explicar. Cuando apliqué la crema a mi piel, se sintió fresca y casi lujosa. La navaja se deslizó suavemente desde mi cuello hacia abajo por el pecho, el estómago y luego las piernas. Cada pasada revelaba una nueva superficie, más suave, más delicada. Mi respiración se detuvo un poco cuando pasé la mano por mi pierna por primera vez. La sensación fue sorprendente, extraña, tranquilizadora. Nunca había sentido mi propia piel así. Cuando terminé, sentí como si hubiera soltado algo más que bello. Algo dentro de mí se sintió abierto, como si una puerta cerrada con llave se hubiera abierto en silencio sin pedir permiso. Salí del baño con la piel suave desde el cuello hasta los tobillos y ella me miró con una sonrisa cálida, casi orgullosa. Esa sonrisa hizo que algo aleteara en mi pecho de una forma que aún no estaba listo para entender. El segundo día de la tarea comenzó en silencio, pero había cierta energía en el ambiente que sentí antes de que ella dijera una palabra. Se acercó a mí sosteniendo algo doblado en las manos, y en el momento en que vi la tela, mi corazón latió un poco más rápido. Puso las prendas sobre la cama con el mismo cuidado deliberado que usaba para todo en su rutina. Una era un par de ropa interior femenina suave, la otra una sencilla camiseta suave en un color pálido que hacía juego con la suavidad de la bata que había usado la noche anterior. Alcancé primero la ropa interior. La tela era delicada y suave, nada parecido a nada que hubiera usado en mi vida. Me puso nervioso de una forma que se sentía extrañamente viva. Ella vio el leve temblor en mis dedos y se acercó, diciéndome con calma que entender su mundo significaba entender la comodidad que ella elegía todos los días. Lo dijo suavemente, casi como una invitación más que como un requisito. Mi estómago revoloteó mientras llevaba ambas prendas al baño. En el momento en que me puse la ropa interior, sentí la diferencia de inmediato. La tela abrazó mis caderas con suavidad, casi como un suave recordatorio de algo que había olvidado. Cuando me puse la camiseta por la cabeza, el material se acomodó contra mi piel suave con una ligereza que me hizo inhalar bruscamente. Se sentía extraño, sí, pero también tranquilizador, casi anclador. Cuando salí, ella estaba esperando. Sus ojos se suavizaron al verme. Me hizo señas para que me acercara al espejo. Al principio dudé. Tenía miedo de ver algo ridículo o incómodo. Pero cuando finalmente miré, me quedé congelado. La suavidad de mi piel y la suavidad de la ropa creaban una imagen que se sentía extraña y familiar al mismo tiempo. No parecía una mujer. Tampoco parecía el hombre que siempre había sido. Parecía alguien que estaba al comienzo de un viaje, alguien que estaba entrando en un papel que no se sentía como un juego de simulación. Ella se puso detrás de mí, su reflejo cálido y firme.
Su sonrisa no era juguetona ni burlona. Era tranquila y llena de algo más profundo. Puso su mano ligeramente sobre mi hombro y dijo, esto no era fingir. Esto era conexión. Esto era entendimiento. Esto era el corazón de la tarea. Sus palabras se hundieron en mí como un peso suave. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho, lento pero innegable. Era como si una puerta se hubiera abierto bajo mis pies y hubiera dado un camino que no sabía que había estado buscando. Un camino que había estado esperando en silencio a que yo lo notara. En ese momento, con la camiseta suave contra mi pecho y su mano descansando en mi hombro, quedó claro que la tarea estaba cambiando más que solo hábitos. Me estaba cambiando a mí. Hacia la mitad de la semana dijo que era hora de introducir algo nuevo. Entró a la sala con una pequeña bolsa de maquillaje, del tipo que ella mantenía perfectamente organizada con brochas y productos de colores suaves. Se sentó a mi lado con una expresión que mezclaba emoción, paciencia tranquila. Dijo, el maquillaje no se trata de cambiar quién eres. Se trata de cuidarte, realzar la suavidad y tomarte el tiempo suficiente para notar tu propio rostro. Abrió la bolsa y sacó una base de maquillaje. Puso una pequeña cantidad en la yema de su dedo y la presionó suavemente en mi mejilla para que viera lo uniformemente que se extendía. El toque fresco hizo que mi piel cosquilleara. Luego me entregó una brocha, mostrándome cómo sostenerla ligeramente entre los dedos. No apretada, no tensa, suelta y suave, de la misma forma en que ella abordaba el resto de su rutina. Intenté copiar su movimiento, pasando la brocha como ella me había mostrado. Se sintió como pintar, lento y reflexivo. Después sacó rímel. Se acercó, su voz cálida mientras explicaba cada paso. Aplicó solo una capa para mostrarme la diferencia. La sensación era delicada, casi un susurro, pero la sentí de inmediato. Luego me entregó un tinte de labio suave, algo sutil que añadía calidez sin ser atrevido. Presioné mis labios juntos, viendo el cambio que creaba en el espejo. Se sentía sorprendentemente natural, como una extensión de la suavidad en la que ya había estado entrando. Después del maquillaje pasó a mi cabello. Lo cepilló lentamente, cada pasada suave y constante. El cepillo se deslizaba casi sin resistencia gracias a la crema que me había hecho aplicar antes ese día. Ahora añadió un poco más de crema suavizante, trabajándola con sus dedos. El toque era tranquilizador de una forma que no podía explicar. Algo dentro de mí se derritió, como si una tensión que había estado sosteniendo durante años se deslizara lentamente. Luego me entregó un par de sus leggings y una de sus camisetas holgadas. Cuando me los puse, el estiramiento y la suavidad de la tela me abrazaron de una forma que hizo que mi respiración se detuviera. Se sentía reconfortante. Se sentía seguro. Se sentía como un paso más profundo dentro de su mundo. Una vez vestido, se colocó detrás de mí y puso sus manos en mis caderas. Dijo que su forma de caminar venía de un lugar de confianza tranquila, no de velocidad ni de presión. Me enseñó a cambiar el peso con suavidad, a dejar que mis pasos fluyeran en lugar de pisar fuerte. Mi cuerpo se sentía diferente moviéndose así, más suave, más consciente. Luego se agachó y tomó un par de tacones bajos. Dijo que no necesitaba ir lejos, solo aprender cómo cambia la postura cuando te elevas un poco más. Me ayudó a ponérmelos. La altura era sutil, pero el cambio fue inmediato. Mi equilibrio se tambaleó al principio. Mis pasos eran inseguros, pero ella puso su mano en la parte baja de mi espalda, cálida y firme, guiándome hacia adelante un paso cuidadoso a la vez. Con cada movimiento sentía que caía más profundo en la tarea, más profundo en esta delicada versión de mí mismo que solo ella parecía entender completamente. El trabajo emocional se profundizó a continuación de una forma para la que no estaba preparado. Dijo que vivir su rutina no era solo sobre ropa, cuidado de la piel o postura. Era sobre la forma en que ella se hablaba a sí misma. Explicó que cada mañana, antes de comenzar su día, se paraba frente al espejo y se decía algo amable, no por vanidad, sino por supervivencia. Dijo que eso la mantenía centrada, paciente y anclada. Tomó mi mano y me guió al espejo junto a ella. Pude ver mi reflejo con su camiseta holgada, sus leggings, el maquillaje ligero, el cabello suavizado y la calma suave que había pasado días enseñándome. Pararme allí se sentía extrañamente íntimo, casi expuesto. No solo me estaba mirando a mí mismo. Estaba mirando una versión más suave de mí, una versión que se sentía nueva y tranquilamente frágil. Me dijo que repitiera después de ella. Palabras simples, palabras amables, palabras que no creía que me pertenecieran. Pero cuando ella las dijo primero, con voz cálida y firme, sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Cuando intenté decirlas yo mismo, mi voz tembló un poco.
Me sentía vulnerable, allí de pie vestida en su mundo. Pero mientras seguía su guía, un calor subió detrás de mis costillas. Se sintió, como reconocimiento, como si una parte de mí hubiera estado esperando permiso para respirar. Tras un momento, dio un paso atrás y dijo que faltaba una cosa más para que la tarea estuviera completa. Explicó que cuando intercambiáramos roles, el ejercicio se sentiría incompleto a menos que tuviera un nombre para cuando estuviera en su lugar. Un nombre femenino, un nombre que encajara con el espacio emocional al que estaba entrando. Al principio me resistí porque se sentía demasiado grande, demasiado real, como una línea que no estaba seguro de estar listo para cruzar. Pero ella permaneció paciente. Dijo que esto no se trataba de fingir ser ella. Se trataba de descubrir la versión más suave de mí que la rutina estaba desvelando suavemente. Así que probamos algunos nombres juntas. Ella los decía en voz alta, uno por uno, observando mi expresión mientras cada uno llegaba. La mayoría no se sentía bien. Algunos eran demasiado agudos. Algunos se sentían demasiado lejanos. Pero entonces dijo uno que se sintió suave, cálido y extrañamente familiar, aunque nunca lo había oído usar para mí antes. Cuando lo pronunció, su voz se suavizó aún más, casi como si me estuviera presentando a alguien que siempre había sabido que existía. El sonido de ese nombre hizo que mi estómago revoloteara. Un calor silencioso se extendió por mí, hasta las yemas de mis dedos. Escucharla llamarme por ese nombre femenino se sintió como cruzar una puerta que había tenido miedo de tocar. Una puerta que ella había estado guiándome suavemente durante toda la semana. Y cuando lo dijo por segunda vez, aún más suave, algo muy dentro de mí respondió. Cuando la semana se acercaba a su fin, algo había cambiado tan profundamente dentro de mí que casi no reconocía a la persona que se movía por mis días. Ya estaba viviendo completamente su rutina, no como una lista de verificación, sino como un ritmo. Cada mañana comenzaba con agua tibia, limpiador suave y movimientos lentos sobre mi piel suave. Luego una capa ligera de base, un suave toque de rímel y el tinte de labio suave que, según ella, hacía juego con el calor de mi rostro. Había dejado de tropezar con los pasos. Fluían de forma natural, casi instintiva, como si mis manos hubieran estado esperando moverse de esta manera. La ropa también se sentía natural. Las camisetas suaves, los leggings, la ropa interior elástica que me abrazaba con un delicado recordatorio de todo en lo que había entrado. Cada elección de tela parecía facilitarme la entrada al día con una comodidad que nunca había conocido. Cuando ella me cepillaba el cabello por las mañanas, sus dedos trabajando la crema suavizante en las puntas, inclinaba la cabeza sin pensar, disfrutando el tirón lento y suave del cepillo. Incluso las joyas simples que introdujo, una pulsera delgada o unos pequeños pendientes de clip, se sentían como pequeños gestos de cuidado. Mis movimientos también cambiaron. Sin siquiera intentarlo, mis pasos se suavizaron. Mis hombros bajaron. Mi respiración se volvió más lenta. Cuando caminaba por la casa, se sentía como si flotara en lugar de pisar fuerte de habitación en habitación. La caminata tranquila que me había enseñado se había instalado en mis huesos. Ella lo notaba todo. Me observaba con un orgullo cálido que no intentaba ocultar. Dijo que me veía en paz, más presente, más real que en años. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Real. No fingiendo, no actuando. Real. Hizo que algo dentro de mi pecho se calentara de una forma que no podía entender del todo. Cuando me miraba en el espejo, la reacción era emocional, cada vez. Las líneas masculinas que había intentado mantener durante tanto tiempo, las que creía que me definían, ahora se sentían menos importantes. En cambio, la versión suave que me devolvía la mirada tenía sentido. Más sentido del que jamás admitiría en voz alta. La piel suave, los colores suaves, la postura relajada, el nombre femenino que ahora usaba cada vez que yo estaba en esta rutina. Todo se sentía como una verdad que había estado rodeando sin nunca entrar. Esa tarde me guió en una lección más de tacones. Esta vez un par un poco más alto, aún manejable, pero suficiente para que mi equilibrio tuviera que trabajar un poco más. Su mano descansaba en la parte baja de mi espalda, cálida y firme, mientras me mostraba cómo cambiar el peso, cómo colocar cada paso con intención, cómo dejar que la postura se formara sola en lugar de forzarla. Escuché, seguí, y por primera vez se sintió fácil. Cuando terminamos, me miró con el mismo orgullo silencioso. Dijo que finalmente estaba viendo la parte de mí mismo que ella había sentido durante años. No una persona diferente, no alguien fingiendo, solo la verdad más suave que había estado escondida bajo estrés, presión y miedo a soltar. Y allí de pie con sus tacones, su ropa y su nombre,
me di cuenta de que tenía razón. La última noche de la tarea llegó en silencio, casi demasiado silenciosa, como si la casa misma entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. Puso un conjunto para mí sin decir una palabra, solo con una mirada cálida en sus ojos que hizo que mi pecho se apretara. Era una de sus faldas, suave y fluida, combinada con un suéter suave que se sintió cálido en el momento en que lo toqué. Me vestí lentamente, sintiendo el familiar consuelo abrazar mi piel suave. El maquillaje ligero que habíamos practicado descansaba naturalmente en mi rostro. Y cuando me puse los tacones, mi equilibrio ya no vaciló. Se sentían firmes. Yo me sentía firme. Cuando entré a la sala, me miró con una ternura que hizo que mi respiración se detuviera. Era el tipo de mirada que alguien da cuando está viendo una verdad que tú apenas estás empezando a entender. Me hizo señas para que me sentara a su lado y, cuando lo hice, estudió mi rostro en silencio como si estuviera memorizando esta versión más suave de mí. Entonces hizo la pregunta que no esperaba. Me preguntó si quería parar o continuar. Sin presión, sin burla, sin expectativas. Solo una elección real. Mi respuesta salió antes de que mi mente pudiera siquiera formarla. Le dije que no quería que terminara. Decir las palabras se sintió como exhalar algo que había estado conteniendo durante años. Sus ojos se suavizaron y extendió las manos, colocándolas suavemente en mi rostro. Sus pulgares rozaron mi mandíbula con una ternura que hizo que mi corazón temblara. Entonces pronunció el nombre femenino que me había dado antes esa semana. El nombre que había hecho que mi estómago revoloteara. El nombre que había abierto una puerta dentro de mí. Escucharla decirlo ahora en esta habitación silenciosa se sintió diferente. No se sentía como parte de una tarea. No se sentía simbólico. Se sentía verdadero. Se sentía como reconocimiento. Algo dentro de mí se asentó en el momento en que el nombre salió de sus labios. Un profundo y silencioso saber, una suavidad que ya no se sentía prestada. Se sentía mía. Me dijo que esta versión gentil de mí mismo siempre había estado ahí. No creada por el maquillaje, ni por la ropa, ni por las rutinas, solo escondida bajo estrés, presión y la creencia de que la suavidad no estaba permitida. Dijo que todo lo que había hecho era darle a esa parte de mí un espacio seguro para respirar. La habitación estaba cálida, las luces suaves, la tela de la falda rozando mis piernas mientras respiraba dentro y fuera. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido solo para dejar que esta verdad saliera a la superficie. Sentado allí con su ropa, llevando su nombre, finalmente entendí lo que quería decir. Finalmente entendí lo que había estado sintiendo toda la semana. No estaba fingiendo. No estaba interpretando un papel. No me estaba perdiendo. Me estaba encontrando a mí mismo. Y en esa pequeña habitación silenciosa envuelta en suavidad y verdad, finalmente me sentí visto.